Quiero que, si tiene usted Biblia, vaya a Mateo capítulo 16. Y he estado recibiendo del Señor acerca de compartir de lo que es la iglesia. Amén. Muchos estamos en la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo, dice la palabra, pero aparte de eso no tenemos una profundidad en el conocimiento de lo que nosotros somos y de lo que Dios espera de nosotros. Amén. Escuche, usted es alguien, Dios lo ha comprado, pero Dios también espera de usted algo. Amén. Entonces voy a comenzar a enseñar acerca de lo que es la iglesia. Y vaya a Mateo capítulo 16, 13 al 20. Vamos a leer primero. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está acá? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Cierre sus ojos un momento. Espíritu Santo de Dios, tú estás en este lugar y tú eres el pastor de la iglesia, y tú sabes cuál es el alimento que tu iglesia necesita hoy. Por lo tanto te pido que me unjas, Señor, de la cabeza hasta la planta de los pies, y que pueda recibir de ti la palabra que tu pueblo necesita y está hambriento de recibir en esta mañana. Señor, sujetamos nuestra mente a ti, sujetamos nuestra vida a ti, sujetamos nuestra alma a ti, nuestra carne a ti, y declaramos en esta mañana que estamos enfocados para poder recibir en nuestro espíritu y entender en nuestra mente a qué tú nos has llamado, Padre eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire lo que estaba orando recién: que podamos recibir en nuestro espíritu y entender en nuestra mente. Dios nos ha dado una cabeza, un cerebro, una mente para poder pensar. Y una de las cosas que me quedó ayer grabadas de lo que se estuvo compartiendo en Déboras es que la palabra no se cuestiona, la palabra se recibe. ¿Por qué usted tiene que recibir la palabra? Porque dice la escritura en el libro de Hebreos que al pueblo de Israel no le produjo nada la palabra por no ir de acompañada de fe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted recibe una palabra en la mente, pero usted no tiene fe para recibirla, usted queda sin fruto. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Recibir la palabra con fe, y luego usted la va a entender la palabra en su mente. ¿Está acá? Porque Dios nos dio una mente para pensar. Amén. Dios nos ha dado una cabecita para pensar, para razonar. Entonces la escritura dice que las cosas del espíritu, el hombre natural no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Entonces yo recibo la palabra en mi espíritu, y una vez que la recibo en mi espíritu, recién esa palabra sube a mi cabeza para yo poder entender. Amén. Por eso que las cosas de Dios se tienen que recibir primero por revelación y luego yo entiendo. Entonces a veces hay cosas que Dios le va a hablar y usted tiene que obedecer y luego usted va a entender. ¿Sabe cuándo es que nos equivocamos? Cuando recibimos la palabra y la queremos entender para obedecer. Así no funciona. Así no funciona. Imagine usted, y no sé por qué estoy hablando de esto. Imagine usted cuando Jesús va con el hombre ciego y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sí. ¿Qué quieres que te haga? Quiero recibir la vista. Y viene Jesús, escupe, hace lodo y le pone los ojos. Y le dice, y ahora ve y lávate. ¿Eso se puede entender racionalmente? No se puede entender racionalmente. No se puede comprender con la cabeza, con la mente. Pero el hombre fue e hizo caso, se lavó y vio. Entonces ese es un ejemplo en el cual nosotros tenemos que recibir la palabra primero en nuestro espíritu, con un espíritu abierto y con fe para luego poder entender esa palabra. Amén. Porque no siempre Dios te va a decir el porqué de las cosas. Hay veces que Dios habla y punto. Si yo obedezco bien para mí, voy a entender y luego voy a poder razonar qué es lo que recibí. Amén. Entonces usted tiene que hacer lo mismo. Y escuche, Jesús estaba con sus discípulos y les hace una pregunta. Estaba Pedro, Juan, Andrés, todos ellos. Y Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres? Y los discípulos que ya llevaban tiempo con él, le dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres otro de los profetas que resucitó de entre los muertos. Y Jesús dice, ya está bien, eso es lo que los demás dicen, pero yo les pregunto a ustedes ahora, ¿quién soy yo para ustedes? Y dice la escritura que Simón Pedro se le alumbró la ampolleta. Simón Pedro siempre era como atarantado, era como acelerado, ¿cierto? O sea, me recuerdo cuando Jesús está con los discípulos y lo van a apresar y viene un tipo y le corta la oreja al siervo del sacerdote y viene Jesús y le pone la oreja, le pega la oreja de nuevo y Pedro siempre andaba metiendo las patas. Y Pedro ahora se arroja y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. O sea, fíjese, no te lo reveló carne ni sangre, lo recibiste de mi Padre que está en los cielos. Pedro no podía entender con su mente racional quién era Jesús. ¿Sabe por qué él no podía entender con su mente racional que Jesús era el Cristo? Porque lo que los judíos estaban esperando era un libertador militar, era un conquistador que les iba a sacar el yugo del imperio romano. Entonces Pedro está diciendo, según el contexto de la época, un disparate tremendo, que un carpintero que no tenía dónde recostar su cabeza, que hablaba de amor, que hablaba de bendecir a los enemigos, que hablaba de que en el reino el mayor es el menor, el que sirve es el más grande, y viene y del cual nadie esperaba que fuera el Cristo, y viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús le dice, eres bienaventurado. Él le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí Jesús le dice a Simón, tú eres Pedro. Mire, Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón. Pero escuche, cada vez que Dios llama a un hombre para hacer algo grande en el reino, le cambia el nombre. Siempre. Cuando Dios llamó a Abraham, le cambia el nombre a Abraham. Cuando Dios llama a Jacob, le cambia el nombre a Israel. Cuando Jesús llamó a Simón, le cambió el nombre a Pedro. Cuando el Señor llamó a Saulo, le cambió el nombre a Pablo.
Te pregunto, ¿qué nombre Él te va a poner a ti hoy día? ¿Qué nombre Él te va a poner? El nombre define nuestra identidad. La identidad que nuestros padres nos quisieron dar. Pero yo estoy aquí para decirte en esta mañana que hay una identidad que el Padre de lo alto te quiere dar a ti en este día. Amén. Y esa es una identidad que no estaba en la cabeza de tus padres. Mis padres concibieron un Pablo Esteban. Y sabe, yo siempre me pregunté, ¿por qué Pablo Esteban? Y no que no me gustara mi nombre, me encanta mi nombre. Ese, de hecho, es el mejor nombre del mundo. No se lo puse así a mi hijo para no ser repetitivo. Pero yo no entendía. ¿Sabe lo que no entendía? Lo que no entendía era que Pablo fue el que consentía en la muerte de Esteban. ¿Ha leído usted en Hechos? Cuando van a apedrear a Esteban y dicen que ponían las ropas delante de los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía en su muerte. Entonces mire, lo que hace el Señor, le cambia el nombre. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Pablo Esteban? No hay una contradicción. Y después entendí que no, porque habría contradicción si me llamara Saulo Esteban. Pero Pablo Esteban no. Entonces siempre, escuche, siempre que Dios va a usar a alguien, le tiene que cambiar el nombre. Porque usted viene con un nombre terrenal, pero usted tiene un nombre celestial que viene de su Padre Dios. Entonces escuche, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres. Bienaventurado quiere decir doblemente feliz. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe lo que significa Simón? Simón significa junco llevado por el viento. Junco llevado por el viento. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego continúa Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe lo que significa Pedro? Pedro significa piedra. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le está cambiando el nombre a Simón. En esta ocasión fue que Jesús le cambia el nombre. Dice, tú eres Simón, tú eres un junco. Eres un junco llevado por el viento. O sea, eres una caña que se dobla fácil. ¿Saca? Simón, hijo de Jonás. Pero Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, Simón pasa de ser una caña que se dobla con el viento a ser una piedra. ¿Está acá? Le cambia el nombre. Ya no vas a hacer algo que se dobla. Ahora vas a hacer una piedra. Y continúa el Señor. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, de aquí se toma la Iglesia Católica para hacer lo que se llama la sucesión apostólica o la sucesión de los papas. ¿Por qué? Dicen, Pedro fue el primer papa. A ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte. Primero, en ninguna parte dice que Pedro fue el primer papa. De hecho, Pedro tenía suegra y el papa no se puede ni casar. Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¿Está acá? De hecho, el líder de la iglesia en Jerusalén nunca fue Pedro, fue Santiago, el hermano del Señor. Ya partió mal la Iglesia Católica. No tienen ni idea. Si usted es católico, no se me ofenda. ¿Qué culpa tengo yo que la Iglesia Católica no lea la palabra? Tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. No dice, Pedro, tú la vas a edificar porque eres el primer papa. Dice, yo voy a edificar mi iglesia sobre la roca. Pero había un problema. Pedro no era roca, Pedro era piedra nomás. De hecho, en este pasaje, Jesús está haciendo un juego de palabras. Que como nosotros tenemos la traducción al español, al castellano de la escritura, que esto fue escrito en griego, nosotros no lo podemos ver. Pero en griego, perdóneme, ¿qué está sonando acá?
Nada que ver la alarma aquí. Cuando usted lo lee en griego, Jesús le está diciendo: Simón, yo te estoy cambiando el nombre a Petros, pero sobre esta Petra yo voy a edificar mi iglesia. Jesús le está diciendo: tú eres Simón, eres una caña, eres un junco que se dobla fácil, pero yo te estoy convirtiendo a ti en una piedra. Pero tú eres solamente una piedra, pero sobre esta roca, sobre esta Petra, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿cuál es la roca sobre la que se edifica la iglesia? La roca es la declaración que Pedro hizo. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso dice Jesús: sobre esta roca yo edifico mi iglesia. Dice: y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Ahora yo te digo algo: tú eres parte de la iglesia, tú eres un hijo de Dios. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra tu vida cuando tú estás sobre la roca. ¿Está acá? Solamente cuando usted está sobre la roca, las puertas del Hades no prevalecen. Solamente cuando usted está sobre la roca. Ahora escuche, ¿cómo podemos estar seguros que no es sobre Pedro que la iglesia se edifica? Estamos en Mateo 16. Usted lo puede ver porque unos pocos versos más adelante Jesús le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Entonces, ¿cómo Jesús iba a edificar su iglesia sobre una piedra pequeña que luego Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás? Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Estamos en el mismo capítulo en que Jesús está hablando la declaración de que va a edificar su iglesia sobre la roca. Dice, versículo 22 del capítulo 16 de Mateo: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro metiendo las patas otra vez. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Me eres estorbo. Escucha, cuando tú pones tu mirada en las cosas de este mundo, te conviertes en un estorbo para el propósito de Dios en tu vida. Por eso que la palabra dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, porque nosotros no somos de este mundo. Usted vive en este mundo, pero usted no es de este mundo. Amén. Ahora, volviendo al tema de lo que es la iglesia, esta porción de la escritura es reveladora, porque Jesús introduce un término del cual nunca se había hablado en la historia de la nación judía. Nunca se había hablado de el término iglesia. Entonces, cuando los discípulos escucharon lo que Jesús dijo, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que sobre esa roca Él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de ella, los discípulos estaban escuchando chino mandarín, no entendían nada. Porque lo que los judíos esperaban era un Mesías militar y no un edificador de iglesias. En la escritura hay muchas profecías que hablan de Cristo, del Mesías, como un conquistador. Ahora escuche, eso se cumplió cuando Él conquistó el infierno y la muerte. Amén. Ahora, cuando Él venga por segunda vez a la tierra, se van a terminar de cumplir las otras profecías de que Él va a ser el libertador de Israel. Entonces escuche,
el Señor introduce un paréntesis en la historia de la humanidad. Nunca se había escuchado acerca de la iglesia. Y Él establece un paréntesis y comienza la época de la gracia y de la iglesia. Ahora escuche, Israel no esperaba un Mesías así. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Escuche, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire, Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas: hay un misterio que fue escondido por siglos y edades, que había estado oculto, pero que ahora Dios lo está revelando a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces Pablo habla, dice, el cuerpo es la iglesia. Entonces Pablo afirma algunas cosas acá en esta porción de Colosenses. Primero, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Levante su mano conmigo y diga: soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo. Número 2, Pablo afirma que esto fue un misterio que estuvo oculto. Pablo dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Por qué dice el misterio? Porque los judíos no se lo esperaban. No esperaban esto ellos. Era un misterio, fue algo que no se había revelado. ¿Y cuál es este misterio? El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, en la iglesia. Escuche, dice la escritura que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, pero que ahora en Cristo Jesús, Cristo abrió la puerta a todos nosotros, y a través del don de la fe, nosotros ahora somos hijos de Dios y somos parte de la iglesia. Por lo tanto, escuche, si el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces el misterio es la iglesia que lleva su gloria. Estoy aquí para decirte en esta mañana que el Señor te ha llamado para que tú puedas cargar la gloria de Dios. El misterio es Cristo en nosotros, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Dios te puso para cargar su gloria. Efesios 3, 1 en adelante dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado ¿el qué? ¿El qué? El misterio. Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en él, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuche, que los gentiles, diga: soy un gentil. ¿Sabe por qué usted es gentil? Porque usted es chileno o colombiano o ecuatoriano. Los hebreos son los únicos que no son gentiles. Nosotros somos los gentiles. Escuche, ¿cuál es el misterio revelado? Que los gentiles, diga conmigo yo, dice, son coherederos
y miembro del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Escuche, usted no tenía derecho a ser hijo de Dios. Yo tampoco tenía derecho a ser hijo de Dios, porque el pacto era con Abraham, el pacto era con el pueblo de Israel, el pacto era con Moisés. Pero Cristo dijo, hay algo acá que no está bien. Yo voy a revelar algo. Los gentiles, los chilenos, los colombianos, los peruanos, los argentinos, los brasileños son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia del Dios vivo. Él no hace acepción de personas. El misterio es que nosotros los gentiles somos parte del cuerpo que es la iglesia. Ahora escuche, 1 Pedro 2:4. Dice, acercándoos a él, piedra viviente. ¿Quién es la roca? Cristo. Ahora escuche. Si usted todavía le queda dando vuelta que no, que la roca es Pedro, que yo soy católico, que... mire lo que dice acá. Dice, acercándoos a él, está hablando de Jesús. Y mire quién está hablando. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién está hablando acá? Pedro. Pedro escribió esto. Así que viene el protagonista del asunto a aclararnos la cuestión. Dice, acercándoos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Escuche, ponga atención. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que cree en ella de ningún modo será avergonzado. Escucha, si tú crees en el Señor, de ningún modo, no hay manera en que seas avergonzado. Eres tú el que va a avergonzar al diablo. Amén. El que cree en él de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor es para vosotros los creyentes, en cambio para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Él está diciendo, yo no soy la roca sobre la que se fundamenta la iglesia. Hay una que es la piedra viviente, hay una que es la piedra angular, hay una que es la piedra que soporta todo el edificio. Pero dice, vosotros sean edificados como piedras vivientes. Diga conmigo, soy una piedra viviente, soy una piedra viva. Jesús le dijo a Pedro, tú ya no eres Simón, no eres una caña, eres una piedra. Y le quedó tan grabado esto al apóstol que luego le dice a los creyentes, le dice, ustedes también son piedras vivas, ustedes también son piedras vivientes. Pero hay una sola que es la piedra angular, hay una sola que es la roca eterna, y esa se llama Jesús de Nazaret. Y el que cree en ella, en esta piedra, de ninguna manera va a ser avergonzado. Dice, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser la piedra angular. ¿Cuáles eran los edificadores? Los escribas, los sacerdotes del antiguo tiempo. Ellos eran los que estaban edificando al pueblo de Dios. Pero llegó la roca, llegó la piedra angular, y ellos, los edificadores, desecharon esa piedra. La piedra, la roca que los edificadores desecharon, vino a ser la piedra angular. Si le quedaba a usted alguna duda de que Cristo es la roca sobre la que se edifica la iglesia, Pedro se lo acaba de aclarar. ¿Sí o no? Entonces, Cristo es la piedra principal. Nosotros somos las piedras vivas con que se edifica la iglesia. Cada creyente es edificado como casa espiritual. Hechos 4 dice, este Jesús, escuche, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sabe quién está hablando acá? Pedro. Él la tenía clarita,
que él no era la piedra angular. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. Pedro está predicándole a los escribas, a los fariseos, a los judíos, y les está diciendo, Jesús es la piedra, la roca que ustedes reprobaron. Mira lo que dice el Antiguo Testamento, Isaías 66. Escuche. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Primero Pedro le dice a los edificadores, Jesús es la piedra. Jesús es la piedra sobre la que se edifica la iglesia. Y aquí en el antiguo pacto, el Señor está hablando, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Ahora escuche, Isaías vivió 600 años antes de Cristo, pero Isaías es posterior a Salomón. ¿Y sabe quién edificó el templo? Salomón. ¿Por qué Dios está preguntando acá acerca de la casa si ya había un templo en Jerusalén? ¿Está acá? Ya había un templo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero escuche, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios está dando un atisbo de dónde él habría de habitar. Está acá. Dice, pero miraré, futuro, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sabe dónde habita el Señor? El Señor no habita en templo hecho por manos humanas. El Señor habita y mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dice la Escritura que el Señor al altivo, al soberbio lo mira de lejos, pero Él habita con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu. Escucha, si tú quieres ser una habitación celestial para el Señor, tú tienes que ser una persona humilde. No puede haber orgullo en nosotros, porque Dios no está con los orgullosos. Dios está y habita en los humildes. Primera de Reyes 8, verso 19, escuche, dice, pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Le está hablando Dios, le está diciendo a David. Escuche, ¿se cumplió esta escritura? Se cumplió esta escritura. Porque Salomón fue el que edificó casa para Dios. Y Salomón era hijo de... Pero ¿sabe qué? Dios estaba esperando otra casa. Y se levantó otro que también es hijo de David. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Se levantó Jesús que dijo, yo soy la piedra y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia, voy a edificar el templo. Esta profecía se cumplió 2 veces. Número 1, se cumplió en Salomón, que edificó el templo físico, pero se está cumpliendo en Cristo, que está edificando una casa espiritual. Esa casa espiritual eres tú, esa casa espiritual soy yo, y Él quiere habitar en nosotros. Amén. Efesios 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Usted es miembro de la familia. Escuche, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Pedro, el primer papa. No, ¿qué dice? Siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Mire lo que dice.
En él cada edificio está siendo estructurado. Diga conmigo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Usted está siendo estructurado por el Señor. Y escuche, usted mañana puede leer esta escritura, pero dice, está siendo estructurado. Cada día que pasa, estamos siendo estructurados por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos está formando como casa espiritual para Él mismo. Ahora, ¿quién es el que crece? Dice acá la palabra, cada edificio, diga conmigo, cada edificio está siendo estructurado. Cada edificio, escuche, tiene que entender esto. Cada edificio no es cada creyente, porque cada creyente es una piedra viva, parte de otro edificio. ¿Está acá? ¿Cómo se construye un edificio? En la antigüedad, con piedras. ¿De qué estaba hecho el templo? De piedras. Cada edificio va creciendo, está siendo estructurado por las piedras que lo forman. Amén. Es decir, todos somos necesarios para formar un edificio. Usted es una piedra viva, yo soy otra piedra viva. Cuando nos ponen por separado, somos solo una piedra. Cuando nos ponemos todos juntos, somos un edificio fuerte, fundamentado en la roca. Por eso que es tan importante la unidad de la iglesia. Por eso es tan importante que usted vaya a su casa de paz. Mire lo que dice la palabra en Marcos capítulo 13. Escuche. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero que se enfoque acá. Los discípulos dijeron, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús está saliendo del templo. ¿Por qué dicen edificios? ¿Y por qué no dice edificio sin S? Porque el templo era un conjunto de edificios. Ahora escuche, así como es en lo natural, también lo es en lo espiritual. El templo, camino de vida, está compuesto de piedras que son edificios. Escuche, cada casa de paz es un edificio. El conjunto de edificios hacen el templo grande, que es nuestra iglesia, camino de vida. Amén. Ahora el conjunto de iglesias hacen una iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta cómo todos somos importantes? Si usted quita una piedra, queda un hueco. Y en ese hueco puede ocurrir una fisura y se puede caer todo el edificio. Entonces usted tiene que estar fundamentado en la roca y usted debe de entender que usted es una piedra importante. Amén. Entonces cada edificio va creciendo junto con otros hasta ser un templo, un santuario para el Señor. Voy terminando. Primera de Corintios capítulo 6. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Escuche, usted es una piedra que con otras piedras forma un edificio. El conjunto de edificios forman un templo, pero usted, por usted mismo, también usted es un templo. Usted es un templo, dice la Escritura, del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, soy piedra, pero también soy templo. Soy piedra, pero también soy templo. Ahora escuche lo que le voy a comentar ahora. Mire lo que dice Génesis 11:3. Dice, esto no está acá, por si acaso. Esto me lo dio el Señor recién. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto
el lugar de mezcla. ¿Sabe cuál es el propósito de Satanás? El propósito de Satanás es transformar las piedras en ladrillos. ¿Sabe por qué? Porque un ladrillo es paja con tierra. Hay iglesias que están edificadas con ladrillos. Esas son estructuras babilónicas. ¿Sabe de qué está hablando la escritura acá? De la Torre de Babel. Dios no quiere edificar torres de Babel de confusión. Dios quiere edificar contigo una iglesia de bendición. Amén. Mire lo que dice Génesis 28. Está hablando Jacob. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Escuche, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Está hablando Jacob. Él tomó una piedra, la puso como almohada. Después ungió la piedra. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Sabe qué? Él comenzó a tener revelación de que él era esa piedra, de que él tenía que recibir unción, de que él tenía que apartar el diezmo para el Señor. Está hablando acá. Dice, pero lo más importante, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Luego en Génesis 31 se le aparece Dios a Jacob y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y muévete a la tierra de tu nacimiento. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que volver a tus inicios con Dios. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento. No está diciendo que si usted nació en otra iglesia, se vaya a otra iglesia. Lo que está diciendo es que vuelvas al donde tú naciste, que tú vuelvas a tu origen. Mire lo que dice Éxodo. Escuche. Otra vez acerca de las piedras. Dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labréis de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Pregunta, ¿qué estás aplicando sobre tu propia vida que te está profanando? El altar no se edifica con piedras de cantería. El altar se edifica con piedras vírgenes. Está hablando de pureza, está hablando de santidad el Señor. Por último, y con eso cierro. Cuando David se iba a enfrentar a Goliat, dice la palabra del Señor que él tomó 5 piedras lisas del arroyo. ¿Sabes qué es el arroyo? El arroyo son las pruebas, las dificultades, donde Dios te lima. Escucha, si tú no eres una piedra lisa, escucha, nunca podrás derrotar al gigante. Tú tienes que dejar que Dios te procese en el arroyo de la prueba. Si tú permites que Él te procese en el arroyo de la prueba, no hay gigante que te va a poder vencer, porque es una piedra lisa del arroyo. Eres una piedra viva. Eres una piedra viva. ¿Sabe? Lo último. Dice David que tomó 5 piedras lisas. ¿Por qué tomó 5 si la chuntó la primera? Porque el número 5
habla de la gracia de Dios. Escucha, aunque hayan pruebas en tu vida, aunque haya un arroyo de prueba y de dificultad, la gracia siempre va a estar ahí para que no erres el blanco de lo que Dios te quiere llevar. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor para que Él nos transforme. Si tú eres un ladrillo, te hago una piedra. Amén. Si eres una piedra de cantería, te hago una piedra virgen. Y si eres una piedra que tiene imperfección, que no está lisa, que en el arroyo el Señor nos pueda procesar. Amén. Cierra sus ojos. Padre, en esta mañana, Señor, tú nos has hablado acerca de lo que somos en ti. Somos piedras vivas. Señor amado, nosotros no somos ninguna roca. Pedro no era la roca. Cristo es la roca, Señor. Padre amado, y en esta mañana yo quiero rogarte, Señor, que tú puedas tomar estas piedras que somos nosotros. Piedras que no deben de tener corazón de piedra, sino que piedras que deben de tener corazón de carne, porque son piedras vivientes. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que esta palabra que hemos recibido, Señor, en este día nos transforme nuestra manera de pensar, Señor. Señor, no queremos ser ladrillos babilónicos que construyen estructuras de hombre. Señor, queremos ser piedras vivas para hacer el templo de Dios. Señor, en esta mañana yo oro que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo pueda estar habitando en nuestro corazón, en nuestro interior, Padre, para que lleguemos a ser ese santuario, ese templo santo en el Señor, de manera individual, pero también de manera colectiva. Padre, oro en el nombre de Jesús, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento espiritual, para que podamos ser llenos de conocimiento y de amor. Padre, para que podamos crecer como una casa espiritual, santa, apartada para ti, Señor. Levanta tus manitos y pídele al Espíritu Santo que te llene en esta mañana. Dile: Señor, yo quiero ser un templo santo para ti. Señor, soy una piedra viva en mi iglesia. No permitas que ninguna trampa del enemigo, Señor, me separe del cuerpo, me separe del edificio que es la iglesia, para ser una piedra suelta en la cual alguien se pueda tropezar. Sino que, Señor, pueda estar arraigado y cimentado en amor, para poder llegar a construir junto con mis hermanos esos edificios grandes, hermosos, esos edificios que no son edificados por mano humana, esos edificios que son edificados por Cristo, el edificador de la iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo hablo esta palabra sobre este cuerpo, Señor, y ahora en el Espíritu, cada persona que está en este lugar, Señor amado, deje de ser un ladrillo, deje de estar formado de barro, deje de estar formado de paja, de hojarasca y de heno. En el nombre de Jesús, Señor, va ocurriendo en nosotros una metamorfosis, una transformación, una transfiguración de nuestra vida, Dios amado, para que lleguemos a ser esas piedras vivas, piedras que dan testimonio, piedras que hablan. Por eso tú dijiste, Señor, que tú podías hacer que las piedras hablaran. Esas piedras somos nosotros. Una piedra no habla, una piedra no respira, una piedra no come, pero en Cristo Jesús esas piedras muertas son piedras vivas que comen, que respiran, que se nutren del Espíritu, que están siendo formadas. Padre, yo ruego que la unción apostólica que había en David, Señor amado, venga sobre nosotros,
para que podamos ser piedras vivas en la onda de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cambia nuestra manera de pensar en esta mañana. Oh Padre amado, Señor, para que tu reino eterno siga siendo edificado. Padre, transfórmanos para no ser piedra de tropiezo para otros, sino que, como dice tu palabra, siendo arraigados, sobre edificados en amor, nos podamos agarrar de la cabeza que es Cristo, para que el crecimiento que hay en la cabeza sea en nosotros como miembros del mismo cuerpo. Padre, del nombre de Jesús, Señor, renunciamos a todo espíritu de división en esta hora, Señor. Padre, todo espíritu, Padre, toda maquinación de las tinieblas que se ha levantado para dividir el cuerpo, para dispersar las piedras. Padre, hoy declaramos que somos un altar de las piedras de Dios. Oh, transfórmate en un altar de adoración en esta mañana. Transfórmate en un altar. Agarra 3, 4 personas en donde tú estás. Quiero grupos de 3 a 4 personas. Únanse, abrácense y comiencen a orar el uno por el otro. Vamos a poner en práctica. Eres una piedra viva. Júntate con otra piedra viva. Júntate con otra piedra viva. Oh, babaya seya cotorreba seya acá. Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora comiencen a orar unos a otros, unos por otros, unos por otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí están estas piedras vivas, piedras vivas, piedra viva. Ahora, Espíritu Santo de Dios, sopla vida sobre estos altares que se están formando con piedras vivas. Oh, cuando Elías tomó 12 piedras, dice la palabra que reedificó el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo reedificó. Hoy día estamos reedificando altares, reedificando altares. Piedra sobre piedra, piedra, júntate con otra piedra y edifica un altar. Oh, babaya sea, catorro, babaya sea. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vengo para declarar sobre la iglesia que estos altares de piedra se comienzan a configurar. Padre, cada parte con su parte comienza a configurarse, comienza a cuajar el templo de Dios en nosotros. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Señor, yo deshago ahora mismo, Señor, quebranto todo espíritu de división en el nombre de Jesús. Padre, traigo unidad sobre tus hijos, unidad sobre tu pueblo, Padre. Y unidad, 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 unidad. Padre, quebranto la murmuración ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo ha querido hacer para separar el cuerpo, lo deshacemos en el nombre de Jesús. Lo deshacemos en el nombre de Jesús. Tu presencia y tu poder. Tu presencia y tu poder. Ahora el Espíritu Santo está soplando vida sobre los altares vivientes. Recíbala, recíbala. La vida del Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla vida, sopla aliento. Envía tu fuego, Señor. Y vida del Espíritu, aliento fresco. Piedras vivas, piedras vivas, sean edificadas como casa espiritual, como templo del Señor, como santuario, como templo santo del Señor. Unidos uno con el otro.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Oh Padre, Señor Jesús, en esta mañana edifica tu iglesia. Señor Jesús, Mesías ungido, edifica tu iglesia. Mesías, Cristo Jesús, edifica tu iglesia. Tú eres el edificador y tú eres el carpintero. Pon tu plomada sobre nosotros y edifica tu casa, edifica tu pueblo, edifica tu pueblo, edifica tu pueblo, edifica tu pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Edificados, edificados, edificados sobre vuestra santísima fe. Edificados, edificados en amor, edificados en paciencia, edificados en bondad, edificados en justicia, edificados en santidad, edificados en amor, edificados, edificados. Templo santo en el Señor, templo santo en el Señor, templo santo en el Señor. No digas no soy digno, eres digno. Eres tan digno que Cristo vino a dar su vida por ti en la cruz. Eres tan digno, tan valioso y tan amado. Santo, 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 santo eres tú. Ahora vamos a orar todos juntos. Usted va a repetir después de mí. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana me uno a este cuerpo y yo declaro: nada me separará de este cuerpo, nada me separará de este edificio. Esta casa es mi iglesia. Tú eres el fundamento. Tú nos edificas, tú nos das el crecimiento. Señor Jesús, edifícanos, edifica mi casa de paz, multiplica mi casa de paz, multiplica mi iglesia, multiplica mi casa. Úngenos, prepáranos, equípanos y envíanos para hacer la obra, porque tú vienes pronto a buscarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor.